Buenas tardes, el Señor les bendiga. Estamos nuevamente con una clase de intercesión. En el día de hoy vamos a aprender cómo interceder efectivamente. Primero lo que vamos a saber y entender es cómo una intercesión puede ser efectiva, cómo una oración de intercesión puede ser efectiva y qué es lo que necesitamos para que eso suceda. Primeramente es entender que necesitamos siempre la ayuda del Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26 dice la palabra de Dios: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Primero que nada, nosotros tenemos que entender como intercesores que el Espíritu Santo es un intercesor inalcanzable. Es un intercesor incansable, es una persona especial que está para ayudarnos a orar. Si nosotros no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, sería imposible que pudiéramos orar efectivamente. Por ejemplo, sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Si nosotros tenemos debilidades para orar, como dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de orar, efectivamente es con su ayuda. Pero la palabra, miren, la palabra debilidad nos habla que significa tener una fortaleza o ser frágiles, es la incapacidad de producir algo, de producir algo positivo en la oración. Entonces sabemos que para que nosotros en nuestra oración veamos resultados positivos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. O sea, si nosotros tenemos debilidades, no vamos a poder llegar a causar ningún efecto positivo, porque si nosotros tenemos debilidades y no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, nunca vamos a poder pasar, digamos, a un siguiente nivel. Siempre es con la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, sabemos que primeramente podemos orar con el entendimiento. Nosotros podemos interceder con el entendimiento. En el libro de Primera de Corintios capítulo 14 versículo 15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué significa interceder con el entendimiento? Interceder y orar en nuestro idioma. Es hablar como nosotros así hablamos normalmente, pero entendiendo lo que nosotros estamos hablando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es una forma que nosotros limitamos a la oración. Si nosotros, por ejemplo, nos basamos en la palabra de Dios, leemos, la estudiamos, la ponemos por obra y oramos con la palabra, estamos orando con el mayor propósito, que es orar con las escrituras. Entonces, si nosotros no oramos, no leemos, no nos capacitamos y oramos con nuestro entendimiento, con lo que nosotros solamente entendemos en nuestra capacidad, en la capacidad que tiene nuestra mente, en nuestro propio razonamiento, entonces vamos a orar, vamos a interceder, pero hasta un cierto punto. Dice, porque nosotros podemos interceder con el entendimiento, pero también podemos interceder en el espíritu o en lenguas. Interceder y orar en nuestro idioma con palabras que nosotros también entendemos, para hacerlo adecuadamente. Para hacerlo, lo indicado es usar la palabra de Dios, como le decía, utilizar y saber y conocer la palabra, escudriñarla. Es una forma de orar, siempre está limitada porque realmente no todos los creyentes tienen el nivel de conocimiento de la palabra. No todos oran, no todos leen, no todos la conocen, entonces oran con una cierta limitación. Pero hay muchos intercesores que oran con la palabra y sí ven efectiva, sí lo hacen con el entendimiento. Entonces entendemos que significa interceder con el entendimiento es orar e interceder con la palabra de Dios. Con el conocimiento ahí vemos efectiva una intercesión. Después está la intercesión en el espíritu o en lenguas.
Como les decía, 1 Corintios capítulo 14, versículos 15, dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué significa interceder con el espíritu, en el espíritu? Es interceder, como hablábamos en algunas de las primeras clases, es interceder en lenguas. Es una lengua desconocida dada por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que han sido bautizadas por medio del Espíritu Santo, entonces se activan unas lenguas y esas lenguas son las que hacen efectivas una intercesión también. También el interceder con el entendimiento. Dice que cuando nosotros intercedemos en lenguas, estamos intercediendo con una perfecta voluntad de Dios para una persona o una circunstancia particular, por lo que el Espíritu Santo nos trae una revelación a través de las lenguas. Entonces quizás muchos no entendamos por qué estamos orando, pero el Espíritu Santo sí. O sea, nosotros estamos siendo utilizados por medio del Espíritu Santo para bendecir a una casa, bendecir una familia, un hogar. Entonces, Romanos 8:27 dice: pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, vemos claramente en la palabra de Dios que él era uno de los que intercedía en lenguas por todo y por todos el tiempo. Lo vemos en el libro de 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, cuando dice: doy gracias a Dios, hablando el apóstol Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Primero, en esto quiero dejar claro que no todos son bautizados por el Espíritu en lenguas, no todos tienen el don de interceder o de hablar en lenguas, no todos se les han activado las lenguas. Sí, hay muchas personas que hablan, que se les fueron activadas, y a muchas que se les va a ser activada. Mientras ustedes anhelen, mientras ustedes clamen a Dios para que esas lenguas les sean activadas, Dios le va a responder a su clamor y Dios les va a activar esas lenguas. Amén. Hay dos razones claras por las cuales se debe orar en el Espíritu o en lenguas. Primero, sabemos que cuando intercedemos en lenguas, el Espíritu Santo es el que está intercediendo por medio de nosotros. Eso es tremendo. Y cuando oramos en lengua, intercedemos según la perfecta voluntad de Dios. O sea, no estamos orando nada que sale de nuestro corazón o que nosotros sentimos, sino lo que está en el corazón de Dios, que utiliza el Espíritu Santo a nosotros como un canal de bendición para interceder por alguna persona o alguna forma en particular que nosotros quizás no entendemos en ese momento. Hay beneficios que trae el interceder en lenguas. Primeramente, cuando nosotros estamos orando, muchas veces estamos en la intimidad con Dios y empezamos a orar en lenguas, se desatan esas lenguas, oramos, cantamos, adoramos e intercedemos en lenguas. Primeramente nos edificamos de forma personal. Primero, la palabra edificar es el acto de construir, de edificar, por ejemplo, en una casa, edificarnos a nosotros mismos, como un hogar, como un templo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros oramos en lenguas desconocidas, en lenguas angelicales, nosotros también las conocemos así, estamos edificando nuestra vida espiritual también. Algo interno en nosotros está siendo edificado. O sea que no siempre que nosotros hablemos en lengua estamos intercediendo por alguien, sino también nos edificamos en nosotros en lo personal. Dice Judas capítulo 1 versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Cuando la palabra de Dios habla orar en el Espíritu, significa orar e interceder en lenguas. Segundo, primero nos edificamos en forma personal. Segundo, recibimos una carga de poder que nos capacita para orar por otros, porque oramos por la perfecta voluntad de Dios. Lo que hacemos es que el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía para saber
por qué orar, por quién orar, cómo orar y cuándo orar. Por ejemplo, sabemos que nosotros, el Espíritu Santo, hace su perfecta voluntad, pero si nosotros hablamos y clamamos para que el Espíritu Santo nos guíe, nos muestre por quién orar, cómo orar efectivamente, y también entender qué es lo que estamos orando, porque estamos edificando a muchas otras personas y quizás el Espíritu Santo también nos los revela a nosotros para saber por qué estábamos orando. Primeramente, oramos directamente a Dios, no a los hombres. Cuando nosotros oramos en lengua, es una conexión directa de nuestro espíritu con el de Dios. O sea, nosotros tenemos una línea directa, nuestro espíritu se conecta con el de Dios, entonces nosotros no oramos a los hombres, no estamos orando a otra persona, sino a Dios cuando hablamos en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que a través del Espíritu Santo nosotros podemos estar hablando en lenguas y otra persona que tiene el don de interpretar las lenguas dada por el Espíritu Santo, que tiene un ministerio de entender las lenguas angelicales en el momento justo, puede entender lo que nosotros estamos hablando. Amén. Dice que exaltamos y magnificamos a Dios cuando nosotros hablamos en lenguas. Cada vez que oramos y nosotros cantamos en lengua, estamos magnificando, exaltando y glorificando y honrando a Dios. También recibimos un descanso espiritual. Tercero, una de las razones principales por las cuales el orar en lenguas produce descanso es que ya no tenemos que esforzarnos para alcanzar la gracia y el favor de Dios, sino que ahora somos conducidos por el Espíritu Santo para orar al Padre conforme a su perfecta voluntad. Y eso activa su gracia sobre nosotros. Isaías 28, capítulo 11, versículo 12 dice, porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño hablará este pueblo, a ellos dije, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el alivio, mas no quisieron escuchar. Por ejemplo, cuando habla de por qué en lengua de tartamudos, porque ustedes al estar haciendo este estudio, escuchando, se les va a activar esos dones, se les van a activar esos talentos, y si no hablan en lengua, anhelen y clamen al Espíritu Santo para que vengan sobre ustedes esa activación de lenguas y no tengan vergüenzas, como se lo he dicho en las primeras clases. El Señor les va a bautizar en lenguas, que ustedes sientan que están imitando a alguien o que están hablando y se les traba la lengua y empiezan a hablar y orar repetidamente. Es el Espíritu Santo el que quiere activar esas lenguas. Y anhelo y oro para que sean activadas sus lenguas a partir de este estudio, no por mí, sino por la palabra de Dios y por lo que hay en la activación de hablar en lenguas. También tenemos cómo podemos interceder con gemidos indecibles. Habíamos visto en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26 que dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra gemido se refiere a un lenguaje que no puede ser conocido con palabras. O sea, un gemido puede ser un llanto, un sollozo, un sonido que sale desde nuestro vientre cuando nosotros oramos y empezamos a clamar y a gemir. También es una forma de interceder. ¿Por qué? Porque nosotros dice que dar a luz, nosotros damos a luz en el Espíritu cuando estamos intercediendo. Entonces, en Isaías capítulo 66, versículos 7 y 8 dice, antes que estuviera de parto dio a luz, antes que le vinieran dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una sola vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz su hijo. Sabemos que cuando una mujer está de parto, nos muestra la palabra de Dios que grita, se desespera. Nosotros entendemos que es doloroso traer una vida al mundo. Así también es en lo natural, en lo espiritual también. Nosotros cuando estamos por dar a luz algo que quiere el Señor hacer de su perfecta voluntad a través de medio nuestro,
ese clamor, ese gemido, nosotros lo hacemos y duele, y por ahí quizás ustedes estén orando, intercediendo y empiezan a sentir dolores, y es porque están haciendo algo, amén, espiritualmente, siempre espiritualmente. Por ejemplo, también vemos como nosotros en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 34 y 35 dice: entonces María preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, intercesores, vamos a dar a luz los propósitos de Dios que tiene Él para cada uno de nosotros, de las familias o de las personas que nos rodean. Así como María, el Espíritu Santo vino y la embarazó para que ella tuviera y fuese la madre de Jesús, así también nosotros vamos a quedar embarazados espiritualmente del Espíritu Santo. Él pone en nuestro vientre espiritual una familia, un hogar, algo por lo que nosotros debemos clamar, y nosotros lo vamos a dar a luz a través del clamor, de la intercesión, en lenguas, en gemidos, y con dolores de parto, como dice la palabra. O sea que nosotros vamos a ser preñados por el Espíritu Santo con propósitos, planes y voluntad de Dios, que nosotros luego lo vamos a dar a luz a través del clamor, del gemir, con dolores de parto, dice. Pero es algo del campo espiritual al natural y físico, donde nosotros vamos a ver con nuestros ojos naturales cómo vamos a dar a luz a través de la oración y la intercesión, eso que papá planeó en lo espiritual. Por eso mismo ustedes vayan a la oración y pídanle a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, qué es lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida, qué es lo que quiere, por quién quiere que ores, por quién quiere que clames. Dice que Dios no puede hacer nada en la tierra si no es por alguien que se lo pide. O sea, orar, interceder y darlo a luz por el Espíritu necesita gente que clame y que quiera y anhele que Dios haga eso. Amén. Dice que Jesús gimió en el Espíritu. Jesús estaba en el libro de Juan capítulo 11 versículo 33 y 35 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y preguntó: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús estaba irritado y su espíritu gimió. Dice que al ver la incredulidad de la gente, pero al mismo tiempo estaba dando a luz la resurrección de Lázaro. Entonces, lo que nosotros necesitamos primeramente es ser esos intercesores que clamen y giman en el Espíritu con gemidos indecibles, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades, y que sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder dar a luz nada en lo natural, nada espiritual ni en lo natural, porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él nos hace fuertes en nuestras debilidades. Entonces Él necesita de personas que quieran ser usadas, que se dejen usar por Dios. Amén. El Señor los bendiga, y que puedan activar sus dones, sus talentos a través de este estudio, que puedan entender, y si lo tienen que escuchar varias veces, háganlo. Pídanle al Espíritu Santo, pídanle que los active, que active sus lenguas. No tengan vergüenza, porque el Espíritu Santo los va a visitar. Así que les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga.